Se nos está terminando el programa, pero no queríamos dejar de comunicarnos con David Miazo, que es economista e integrante de FADA, Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario. David, muy buenos días, de una mañana productiva te saludamos. Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. David, el objetivo de la comunicación fue que el pasado jueves 3 de septiembre ustedes empezaron a lanzar desde FADA un monitor de exportaciones. Contanos un poco qué es este espacio que han generado. Bueno, este monitor de exportaciones agroindustriales que vamos a publicar desde FADA de manera semestral trata de mirar y hacer foco sobre las principales cadenas y complejos agroindustriales exportadores, eh, ya que son una parte importante de las exportaciones del país. Por ejemplo, en este primer semestre, estos complejos exportaron por 20.000 millones de dólares, lo que significó el 74% de las exportaciones totales del país. Esto es, más de 7 de cada 10 dólares que se exportaron provinieron de los complejos agroindustriales, y por eso creemos que es importante monitorear y hacer un seguimiento. Se toman de los 31 complejos agroindustriales, los 19 más importantes, y se toman unos 10 indicadores aproximadamente por cada uno de los complejos, donde por ahí los más novedosos son el indicador de inserción internacional, el ranking mundial, el share de mercado de los principales productos, la concentración de origen y la concentración de destinos de la exportación. Y empezaron a tener así algún número que vos me dijeras, lo que nos llamó la atención es esto, o un punto para destacar pasa por acá. Bueno, lo primero es esto que te decía, que el 74% de las exportaciones vengan de las cadenas. Es un punto importante por la relevancia y porque ha sido el récord en términos históricos, principalmente debido también a la circunstancia de pandemia. Eso es un punto. Después, otro punto de interés que puede interesarnos a quienes nos estén escuchando es que somos líderes en 12 de los 19 complejos que medimos. Tenemos productos que lideran a nivel mundial. Somos el primer exportador de aceite y harina de soja, de yerba mate, de porotos, el segundo exportador de maní, el tercer exportador de maíz, de poroto de soja, de girasol, de peras frescas, el cuarto exportador mundial de cebada cervecera, el quinto exportador de carne vacuna, camarones, langostinos, té negro, leche en polvo. Son algunos de los productos donde Argentina se destaca a nivel mundial. David, normalmente se dice que no es bueno depender que una deportación vaya a un mercado específico, ¿no? Por la información que estamos viendo que ustedes generaron en el sector bovino, el destino de las exportaciones, el 59% se va a China, cuando uno pensaba que en realidad el bife se iba a Europa y en realidad los bifes se lo están comiendo los chinos. Eh, ¿Es mucho, es poco, está bien, está mal? Bueno, para poder responder esta pregunta justamente hicimos el índice de concentración, también para poder verlo en términos comparativos, cómo están unos respecto a otros. El índice de concentración dice o mide qué porcentaje de la producción va a los primeros 5 destinos, a los primeros 5 países. En promedio da que el 63% de la producción de estos 19 complejos va a los primeros 5 países. Si vamos al bovino en particular, es del 81, o sea que vemos que bovinos en particular tienen mayor concentración de destinos, y si nos metemos adentro de ese 81, lo que decimos, cerca del 60 va exclusivamente a China, y justamente también estos meses raros que hemos tenido en este primer semestre, incluso hasta el 75% llegó a ir un mes a China. Esto claramente puede ser visto como riesgoso, por lo menos, o como una potencial amenaza, porque cualquier problema de tipo diplomático, de tipo económico, sanitario, que se pueda tener con China, rápidamente pone en jaque al sector. Un sector que, por ejemplo, en el caso del bovino, durante el primer semestre durante el 2019, exportó el 27% de toda su producción. Entonces, si el 27% de la producción la exporta y gran parte de eso va a un solo destino, realmente alguna complejidad con ese destino
puede ser muy complicado para las exportaciones. Entonces, siempre debe ser una prioridad justamente tratar de diversificar los mercados. Vos lo decías recién en la información y lo estoy viendo en la placa que ustedes generaron desde FADA, que el lugar que ocupamos somos los primeros en aceite y harina de soja. Aparece como raro el tema de la yerba mate. También tenemos que saber que no hay muchos lugares en este mundo, salvo Paraguay, Iría. Argentina y Brasil, el tema de la yerba mate, pero y que tiene destinos de exportación bastante específicos. Sí, lo que me llama la atención es el tema maní, que somos los segundos a nivel internacional. ¿Cómo ves, incluso como cordobeses, el tema de esta producción y qué potencial le ves? Bueno, somos, como decías, el segundo productor, exportamos el 74% de la producción y eso representa el 17% del mercado mundial. O sea, exportamos una de cada 6 kilos, si se quiere, de maní que se exporta al mundo, lo exporta Argentina. Y explicó en el primer semestre un nivel de exportaciones similares al complejo vitivinícola, como para que dimensionemos lo que significa. En el caso del maní hay mucho potencial todavía por lograr, tanto en volumen como en valor agregado, ya que lo que principalmente se exporta es maní crudo. Hay mucho por crecer en directamente vender maní directamente empaquetado para consumo. Así que el maní en particular es un producto que tiene mucho para crecer y que tranquilamente con algunas medidas podríamos incrementar las exportaciones entre un 30 y un 50% en el corto plazo. Además de maní, las legumbres en general, si vamos desde las arvejas a los porotos, son un lugar donde tenemos competitividad y donde se pueden incrementar las exportaciones e incrementar también la diversificación de productos que producimos y exportamos. David, otro de las áreas donde hay importantes niveles de exportación, si bien es un porcentaje limitado dentro de lo que se produce, al revés de lo que dijiste del maní, el tema de los lácteos, aparecemos como los quintos productores o exportadores de leche en polvo. ¿Cómo ves el mercado argentino y de exportaciones en ese sentido? Bueno, justamente en lácteo exportamos el 21% de lo que producimos, un quinto de la producción. Como bien decíamos, somos los quintos exportadores, pero solo explicamos el 3% del mercado mundial. O sea, somos los quintos, pero con una participación muy baja en lo que es, en particular, leche en polvo, que es el principal producto de exportación. Y ahí, en términos de oportunidades, hay lugar para crecer, pero Argentina tiene que trabajar mucho en su competitividad, también en la parte industrial, para realmente poder ser un jugador más grande a nivel mundial. Ha afectado mucho el sector lácteo, sucesivas crisis que ha tenido durante la última década, un poco más de la última década, por lo cual no están en condiciones óptimas para salir a competir y salir a incrementar la producción, pero sin duda es un sector en el que tenemos condiciones para con algunos esquemas de financiamiento y algunas mejoras en la competitividad poder salir a ser un jugador todavía más importante a nivel mundial. No sé si te pongo en una posición difícil, David, pero me gustaría en un minuto que me cuentes tu opinión de cómo ha afectado a los mercados mundiales esta pandemia. Bueno, los mercados mundiales tuvieron, en términos de precios, un primer impacto principalmente entre los meses de marzo y abril, donde los precios de prácticamente todos los productos bajaron. Bajó el precio de la carne, bajó el precio de los granos, bajó el precio de la leche, bajó el precio de los vinos, el precio de las manzanas, el precio de todas nuestras exportaciones agroindustriales bajaron entre marzo y abril. Después, a partir de abril, mayo, junio, se empezó a dar, de acuerdo al producto, ¿no? Se empezó a dar un proceso de recuperación de precios impulsado por dos razones principalmente. La primera, alguna normalización de las actividades
en China primero, en Europa después y en Estados Unidos después, que son las principales economías del mundo. Entonces, eso hizo empezar a recuperar los precios. Por ejemplo, en carne se vio perfecto cómo se recuperó primero China y después empezó a recuperar cuotas Hilton. El otro factor que hizo que se recuperaran los precios también es la importante política monetaria expansiva que se llevó a cabo y que está llevando a cabo Estados Unidos, el Banco Central Europeo y Japón, que también son las principales economías del mundo. Empezaron con, básicamente, hacer lo mismo que Argentina, imprimir dinero, pero las consecuencias no son iguales, y por lo menos en el corto plazo, cuando ellos imprimen dinero que cuando nosotros imprimimos dinero. Pero lo que sí pasó es que parte de esa mayor cantidad de dólares y euros a nivel mundial se fue al precio de los commodities, como también se fue al precio del oro, al precio de las acciones. Entonces, eso también empezó a ayudar a levantar los precios. Eso en términos de precios, y para hacerte la corta, en términos de demanda, por suerte, nunca cayó de manera sustancial la demanda de productos agroindustriales, porque principalmente tienen como destino la alimentación humana o la alimentación de animales para alimentación humana. Entonces, si vemos el caso nuestro, cuando estuvimos en plena cuarentena y todo, lo que seguía funcionando eran las verdulerías, las carnicerías de supermercados. Entonces, como que la gente, incluso en crisis, siguió consumiendo y estas cadenas siguieron funcionando. Claro que en algunos casos muy particulares se vio el efecto en los embutidos, en la carne de alta calidad que se comía en restaurantes y en hoteles, principalmente lo que es Cuotas Hilton a Europa. Bueno, cuando estaba totalmente parado el turismo en los restaurantes, se vio el efecto, pero en la generalidad de las cadenas, por suerte, pudieron seguir funcionando con normalidad y solamente con ese bache de precios. David, Miazo, economista de FADA, son las 10 de la mañana, tenemos que entregar el programa, te agradecemos tu participación en una mañana productiva. Un gusto conversar con ustedes, y toda esta información la pueden encontrar en la página web de Fundación FADA.